lectura bíblica. La verdad, mis hermanos, es que cuando leemos las Sagradas Escrituras, estoy segurísimo, mis hermanos, de que vamos a ser fortalecidos, vamos a ser grandemente bendecidos. Y seguramente muchos nos preguntaremos, o muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué leer? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Qué beneficios trae la Biblia? ¿Qué vamos a obtener precisamente a través de la lectura? Y yo creo que en este momento, mis hermanos, voy a tratar de comentar o de compartir con ustedes una porción de la Escritura en el cual estaremos basando esta enseñanza el día de hoy. Así es que, mis hermanos, los voy a invitar a que, si tienen ustedes sus Sagradas Escrituras, vayamos a el Evangelio según San Marcos, al capítulo número 7. Si me hacen ustedes el favor, busquen el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 7. Y vamos a dar la lectura a los versos del 1 al verso número 13. Ahora mismo está apareciendo seguramente en sus pantallas también esta porción de la Escritura. Y dice de esta manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavados, los condenaron, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los leches. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, queremos poner, Señor, en tus manos esta porción de tu palabra, de tal manera, Padre, que podamos ser alimentados a través de ella. Y, Señor, que esta palabra, de igual manera que toda la Escritura, pueda ser de bendición para todos y cada uno de mis hermanos presentes. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, yo creo que secularmente, en la vida cotidiana, mis hermanos, podemos reconocer los beneficios que tiene el poder leer. Desafortunadamente, el pueblo mexicano, creo que, y dentro de ellos estamos nosotros, mis hermanos, estamos formando parte de las estadísticas que muy poco leemos. Y la verdad es que cuando alguien comienza a leer un libro, después de algún tiempo decide abandonarlo y lee solamente una tercera parte del libro, o mucho si llega a la mitad del libro. Muy pocos serán los que realmente terminen de leer un libro completo. Pero la verdad, mis hermanos, es que
La lectura, y eso lo saben ustedes, mis hermanos, porque ustedes son muy dados a la lectura, y ahorita les decimos por qué. A través de la lectura, mis hermanos, vamos a mejorar varios aspectos. Vamos a mejorar, por un lado, precisamente la calidad de nuestra lectura. Vamos a mejorar también la rapidez de nuestra lectura. Y por supuesto que vamos a mejorar también la comprensión de nuestra lectura. Está comprobado, mis hermanos, de que también la lectura trae un mejoramiento en la ortografía de la persona. Y esto es una realidad, mis hermanos, porque al menos nosotros que estamos dados a leer las Sagradas Escrituras, yo creo que cuando leemos y releemos algún pasaje de alguna manera que a lo mejor ni nosotros mismos podemos explicarla, vamos mejorando a través de la lectura, vamos mejorando también nuestra ortografía. Y ni se diga, mis hermanos, también vamos mejorando nuestra conversación. Estamos hablando del aspecto secular. Cuando alguien lee, va a tener elementos para poder mantener una conversación. Esto es algo que está demostrado y que seguramente ustedes y yo podemos decir si es cierto. Pero miren, hablando ahora del aspecto espiritual, mis hermanos, la lectura para nosotros, los hijos de Dios, trae también muchos beneficios. Primero, va a ser una buena herramienta, mis hermanos. Va a ser una herramienta indispensable para que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación, para que podamos llevar el evangelio a otras personas. Porque seguramente a usted le ha pasado. Usted quiere compartir con alguien las Sagradas Escrituras. Usted quiere llevar el mensaje de salvación a otras personas. Pero ¿cómo poder hacerlo si no conocemos lo que dicen las Sagradas Escrituras? Por eso el Señor Jesucristo no se equivocó cuando allá en el otro evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso número 39, el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso diciéndolo directamente nuestro Señor Jesucristo. Si lo dice Jesús, pues es porque Él tiene la verdad. Su palabra dice que su palabra es verdad. Pero, mis hermanos, la lectura bíblica también trae un beneficio extraordinario para nosotros los hijos de Dios. Y esta es una responsabilidad para usted y para nosotros, para todos los hijos de Dios. Cuando leemos las Escrituras, mis hermanos, vamos a estar seguros de que con nuestros actos no vamos a invalidar la palabra del Señor. No vamos a invalidar la palabra del Señor. Es decir, no le vamos a quitar el valor que realmente la palabra de Dios tiene. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, el pasaje que acabamos de leer en este momento es exactamente un pasaje que nos narra precisamente el que escribió el libro de Marcos. Es decir, el mismo Marcos. Donde está narrando algo que sucede después de el inicio ministerial de Jesucristo. Un inicio muy bendecido, donde se da precisamente después de haber sanado a muchos enfermos, pero donde también se da aquel acontecimiento, mis hermanos, de la multiplicación de los alimentos, de tal manera que se pudo alimentar a 5,000 personas. Si ustedes dan una ojeadita a los capítulos anteriores, podrán darse cuenta de que Jesucristo hace un milagro maravilloso, extraordinario, donde para darle a 5,000 gentes, tuvieron que multiplicarse 5 panecillos y 2 peces. Pero, mis hermanos, como siempre, cuando hay un ministerio que va avanzando así poderosamente, siempre habrá algunos que quieran oponerse.
siempre el enemigo tratará de poner piedras de tropiezo a esta obra, a este ministerio. Y Jesucristo no fue la excepción. La Escritura dice lo que acabamos de leer en el verso número 1, que se juntaron a Jesús los fariseos. Y mis hermanos, seguramente ustedes que han leído ya en más de 2 o 3 ocasiones, se habrán dado cuenta que Jesucristo tuvo en variadas ocasiones diferentes encuentros, controversias con este tipo de personas, con los fariseos, con los escribas, con los principales sacerdotes, con los saduceos. Pero Jesucristo, haciendo un uso excepcional, maravilloso, también un conocimiento maravilloso de las Escrituras, fácilmente pudo derrotar los argumentos que otras personas presentaban. En este caso, mis hermanos, los fariseos. Ustedes saben que los fariseos eran miembros de un grupo religioso que eran culpables, se les culpa de poner primero las tradiciones humanas por encima de la revelación divina. Se dice que la justicia de los fariseos era solo exterior. Y cuando se dice exterior es porque guardaban ciertamente muchos preceptos. Eran personas que oraban, que alababan a Dios, que ayunaban, que leían, que iban a los cultos de adoración. Sin embargo, sustituían las actividades correctas del Espíritu por las obras externas de la carne. Y en esta ocasión, mis hermanos, la Escritura dice que los fariseos llegaron directamente hacia donde se encontraba Jesucristo para hacerle, o para tratar de que les diera una explicación. Y el verso número 2 dice, los cuales viendo a algunos discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, dice, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Hermanos, lavarse las manos. Una cuestión a lo mejor para nosotros muy sencilla, más nosotros en este momento, cuando la recomendación es lavarse las manos continuamente, 2 o 3 veces, lavárselas con agua y con jabón. Pero en esta situación, mis hermanos, uno se pregunta, ¿y esta tradición de lavarse las manos es una tradición incorrecta? ¿Es una tradición mala? ¿Qué es lo que estaban reclamando en este caso los fariseos a Jesucristo? Y la explicación que Jesucristo les da, ¿cuál es la explicación que Jesús les da? Dice el verso número 5, si nos saltamos de ahí hasta el verso número 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mis hermanos, me puse a pensar un rato acerca de esta situación, y la verdad, mis hermanos, que a veces las tradiciones, que no son otra cosa, mis hermanos, que la transmisión oral de costumbres, la transmisión oral muchas veces de ritos, de enseñanzas, que se dan de generación en generación, están tan impregnadas en nosotros que estamos dados a realizarlas sin meditarlas muchas veces, sin estudiarlas correctamente. Yo estoy seguro que en cada una de las familias tenemos muchas tradiciones, porque las tradiciones las hemos recibido, como dice la definición precisamente, las hemos recibido a través de la manera oral y las recibimos de generación en generación. Pero mis hermanos, la pregunta sería, ¿es malo sujetarnos a las tradiciones? En este caso, por ejemplo, los fariseos le estaban reclamando a los judíos de que por qué los discípulos no se lavaban las manos.
y así comían. Que por qué no respetaban la tradición de los ancianos. Y digamos, con la meditación que en este momento podemos hacer, mis hermanos, puedo decir que, por ejemplo, en las familias, vamos a pensar un ratito. En las familias seguramente tenemos muchas tradiciones. Por decir, vamos a poner como ejemplo algunas. Por decir, se me ocurre bien a mi mente, en un matrimonio común y corriente, algo relacionado con la educación de los hijos. Por tradición, nosotros podemos decir que o en muchas familias se dice, bueno, dejemos que nuestros hijos opten por lo que quieran hacer. Es más, por la religión que ellos decidan posteriormente. Seguramente en muchas familias esto es una tradición. Decir, bueno, no tenemos por qué inculcarle a los hijos ya desde pequeños la creencia religiosa que ellos deban tener, sino que los dejemos, y cuando ellos tengan la capacidad de poder decidir, entonces que ellos lo decidan. En muchas familias esto sucede. Pero la pregunta es, ¿qué tan correcto es hacerlo de esa manera? Si es una tradición familiar, tendríamos que respetar. Esa es una. La otra pudiera ser, por ejemplo, de que cómo estamos con la práctica de las tradiciones en nuestra relación matrimonial, como un ejemplo más. A veces decimos, bueno, es que yo voy a tratar a mi familia como lo hacía mi papá o como lo hacía mi abuelo, porque es una tradición familiar. Y si es una tradición familiar, ¿qué tanto nosotros estamos obligados a respetarlas? Por poner un segundo ejemplo. Y a lo mejor un tercer ejemplo se me ocurre que por tradición, en cada una de las familias tenemos aquello de reunirnos, de realizar, pues a lo mejor una fiesta familiar. Y después de esta fiesta familiar, pues que todo mundo termine embriagado de alcohol y que termine en pleito y que termine en muchas situaciones desagradables. Pero es una tradición familiar que viene de generación en generación y que, pues, muchos están obligados casi a poder realizarla. ¿Qué tan bueno es seguir las tradiciones que van de generación en generación? Yo creo que las tradiciones, mis hermanos, las tradiciones o reglas, podemos decir en este momento, que deben tener, para ser aceptadas, un fundamento en las Sagradas Escrituras. Por eso, mis hermanos, el Señor, la respuesta que les da a los fariseos en este momento, en el verso número 6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas. Suena fuerte, mis hermanos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La última parte, mis hermanos, de esta respuesta de Jesucristo, yo creo que está ahí la clave de lo que Jesús quiere decirnos también en esta noche. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios. Pero muchas veces decimos, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos de Dios? Hermanos, si no leemos las Sagradas Escrituras, si no nos formamos este hábito de leer las Sagradas Escrituras, nunca vamos a conocer realmente, mis hermanos, qué es
lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No conoceremos cuál es lo que el Señor nos ordena a través de su palabra, y entonces estaríamos haciendo lo que dice la segunda parte. Nos aferramos a la tradición de los hombres. Muchas veces, mis hermanos, hacemos cosas en nuestra familia y las hacemos por tradición, pero no con base en un fundamento bíblico, que es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pablo tenía muy aprendido esto y hablaba con seguridad allá en el capítulo número 2 y en el verso número 8 de su carta a los Colosenses, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo creo que lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros es que seamos hacedores de su palabra y que convirtamos realmente en hechos lo que pues Él tiene planeado para nuestras vidas. Por eso yo, mis hermanos, creo que el reto que tiene el departamento de lectura de nuestra congregación es precisamente que todos los miembros, que toda la iglesia termine de leer una vez más las Sagradas Escrituras. Yo creo que dentro de la encuesta que hacían nuestros hermanos, estoy casi seguro de que muchos podrán decir ya que han leído las Sagradas Escrituras en más de 2 o 3 ocasiones. Y qué bueno, mis hermanos, porque a través de esto precisamente vamos a conocer realmente cuál es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por esto, mis hermanos, miren, quiero resaltar 3 cuestiones importantes de lo que podemos aprender a través de la lectura. Mis hermanos, en Hechos, capítulo 17, y en el verso número 11, les leo que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis hermanos, yo considero que el leer las Sagradas Escrituras, el que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras, nos va a fortalecer, nos va a enseñar, nos va a poder comprobar de que realmente cuando escuchemos no sé, a lo mejor alguna enseñanza fuera de la congregación, fácilmente, mis hermanos, podamos darnos cuenta si es realmente conforme a las Sagradas Escrituras, si es conforme a la palabra del Señor. Mire, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, si nosotros queremos realmente que la palabra del Señor cause en nuestras vidas una transformación completa, no la va a hacer por arte de magia, o que nos la pongamos de cabecera, o que la tengamos simplemente en nuestro librero. Va a ser la lectura de las Sagradas Escrituras lo que va a venir a transformar nuestras vidas. Romanos 15:4, mis hermanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y qué cosas se escribieron antes, mis hermanos? Si nos preguntamos qué cosas se escribieron antes, no los vamos a conocer si no leemos, por lo menos, el Antiguo Testamento. Porque a través de ellas, mis hermanos, la segunda parte de Romanos 15:4 dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo sé que todos nosotros estamos pasando por momentos de aflicción, de necesidad, y queremos recibir consuelo. Y a lo mejor muchas veces recurrimos a otras partes en busca de consuelo, en busca de
otro familiar por allá, en vez de recurrir a manos de la palabra de Dios, trae consuelo y trae esperanza también a nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16, mis hermanos, también es un versículo que seguramente muchos de nosotros hasta lo sabemos de memoria. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si usted quiere enseñar, mis hermanos, tiene que leerla. Para redarguir, para instruir en justicia. Todos los que de alguna manera somos padres de familia, queremos instruir en justicia seguramente a nuestros hijos, pero lo vamos a poder hacer, mis hermanos, siempre y cuando la conozcamos, y la vamos a conocer solamente a través de la lectura. Mis hermanos, algo importante, el Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Y ustedes se habrán dado cuenta en el pasaje que leímos, que Jesucristo presentó defensa ante los fariseos de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo pudo fácilmente derrotar los argumentos de los fariseos cuando el Señor les dice que los fariseos estaban poniendo primero las tradiciones humanas antes que el valor de las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, en el capítulo número 3, en el verso número 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en todos vosotros. Hermanos, ¿cómo saber, cómo aprender o cómo presentar defensa ante otros que demanden, dice, una explicación de lo que nosotros creemos? ¿Cómo defender nuestra fe, mis hermanos, si no conocemos las Sagradas Escrituras? El Señor Jesucristo, acuérdense ustedes, allá en el pasaje cuando el Señor es llevado al desierto como un momento de preparación para su ministerio y fue tentado por Satanás. En las tres situaciones en que Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, en las tres ocasiones el Señor se defendió a través de las Sagradas Escrituras. Porque la Escritura dice, mencionando en tres ocasiones, porque la Escritura dice, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir también de esta manera? Ante todos aquellos que demanden una explicación de nuestra fe, que podamos decir con seguridad, la Escritura dice. ¿Cómo podremos decir esto si no hemos terminado la lectura de nuestra Biblia siquiera una sola vez? Por eso la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo, dentro de sus cualidades está que es una iglesia bíblica. Es una iglesia que promueve la lectura de las Sagradas Escrituras. Y para ir terminando, mis hermanos, quiero decirles que a través de este pasaje y a través de lo que Jesucristo hizo, hay tres grandes verdades que podemos dejar para todos ustedes en este momento. La primera gran verdad, mis hermanos, es de que la Escritura es divina. Como dice precisamente el apóstol Pablo, allá en su segunda carta a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y las tradiciones, mis hermanos, son humanas. Entonces, ninguno de nosotros puede poner primero a la práctica de lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque la Escritura es divina. Una gran verdad es de que la lectura de las Sagradas Escrituras es obligatoria para todo hijo de Dios. Para todo aquel que se dice hijo de Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras es obligatoria. La práctica de las tradiciones humanas es cada quien, ya conociendo estas verdades, podrá decidir qué pone primero,
si las tradiciones o la lectura de las Sagradas Escrituras. Y la tercera gran verdad, mis hermanos, es que la Escritura, que tiene la verdad suprema acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y subordinadas a las Sagradas Escrituras. Y no debe ser al revés. No, las tradiciones deben no considerarlas como verdades absolutas, como verdades supremas, sino que la verdad suprema la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por eso, mis hermanos, yo les animo en esta noche a que pues le pongamos muchas ganas a la lectura de nuestra Biblia. Ya deberíamos ir, si es que usted va de acuerdo al calendario, hoy ya nos correspondió leer los capítulos 7, 8 y 9 del Evangelio según San Mateo. Que no se les olvide, mis hermanos, yo creo que la verdad es que a través de las Escrituras vamos a encontrar grandes verdades que van a fortalecer nuestra vida. Terminemos, mis hermanos, con una oración. Poderoso Señor, nuevamente, oh Dios, te damos gracias en esta noche, porque reconocemos, Señor, que a través de tu palabra podemos encontrar realmente una gran fuente de vida, que tu palabra, Señor, es el manual que todos nosotros necesitamos para poder conocer realmente el propósito y plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Dios, en esta noche yo te pido, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza que hemos compartido con nuestros hermanos haya sido de bendición para cada uno de ellos. Y que nos fortalezcas, Padre, para poder tener siempre ese deseo de alimentarnos con tu palabra, de alimentarnos con la lectura de las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor...